Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diferencias entre santificado y santificación. Ese es el estudio que traigo para el día de hoy. Y dice el pasaje así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esta santificación debe ser continua, diaria. Debemos de vivir una vida santa, apartada del pecado. No para ser santo, sino para vivir en santificación, en consagración, agradando a Dios en todo. Ahora, déjeme aclararle algo aquí para que hagamos una diferencia entre estas dos palabras. Efesios 5:27, vamos allí un momento. Para ver de qué manera nosotros fuimos santificados. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, este pasaje tiene que ver con nuestra posición, con lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y cuando usted no conoce esto, usted empieza a querer producir una santidad que no le agrada a Dios. Porque usted no puede producir santidad si no llega a ser porque Jesús nos llega a limpiar con su preciosa sangre. Pues entonces nosotros siempre tendríamos manchas y arrugas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos podíamos limpiar. La Biblia dice de que cuando aún éramos pecadores, cuando aún estábamos sucios, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Quiere decir con esto que nosotros no somos capaces de producir santidad. Cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, no te está diciendo que tú la produzcas para poder calificar. No, lo que quiere decir ese pasaje es que si tú no tienes a Cristo, no tienes santidad. Y obviamente, sin esa santidad que te imparte Cristo, nunca lo vas a ver. No tienes que ver nada con lo que tú haces o dejas de hacer. Y si quieres comprobarlo, pues entonces, cuando lees allí el contexto de esa escritura de Hebreos 12:14, que es la que dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú quieres saber o leer, estudiar el contexto de este pasaje o de este versículo, pues entonces tú tienes que leer el capítulo 12 completo para que tú entiendas cuando el escritor dice en el versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor. Pues entonces lo que está diciendo en el contexto es que si te apartas de Jesús, del santo, que es el que tiene la santidad, si te apartas de él, si cometes apostasía, tú nunca lo vas a ver. Eso es lo que dice el pasaje, eso es lo que dice el contexto de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nosotros somos santos, sin mancha
ni arruga, porque Jesús nos limpió con su preciosa sangre. Mire, Efesios 5:27. Vamos a leer el contexto del pasaje que ya leímos de Efesios 5:27, que decía así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, pues entonces ese es el error de muchos maestros. Leen un texto y se inventan una falsa y peligrosa doctrina. Por eso es que usted ve a los hermanos que dicen que son santos por dentro y por fuera. Ellos no pecan, ellos no pueden pecar. Porque si pecan, no se van. Porque se les ha enseñado que las manchas y las arrugas son los pecados. Pero mire, vamos a leer el contexto de Efesios 5:27. Vamos atrás, versículo 25. Para que usted pueda entender de qué está hablando el apóstol Pablo aquí. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Escucha, no es que tú te vas a purificar o te vas a santificar y dejar de tener manchas y arrugas para calificar y poderte ir con el Señor. No, es que Él te santificó, te purificó, te lavó. Versículo 27 nuevamente, a fin o con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí nos damos cuenta que somos santos y sin mancha por Jesucristo. Porque si, como dicen los hermanos, erróneamente han sido enseñados de que las manchas y las arrugas son sinónimos de pecado, pues entonces vamos a seguir estudiando la Biblia dentro de su contexto. Mire, porque entonces le tengo una mala noticia: no se van a ir, no califican. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escucha, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra o su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando estudiamos nuevamente el contexto general de las Escrituras, nos damos de cuenta que el pecado no es sinónimo de mancha y arruga, porque entonces nadie se va, porque aquí dice de que el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. No, mentiroso es el hermano que dice de que él no tiene mancha y arruga porque él puede producir santidad, por no conocer esto que estamos enseñando. Muchas veces limitan ellos el perdón de Jesús por todos nuestros pecados. Para ellos no todos los pecados fueron perdonados. Ellos los clasifican. Este sí, este no. Mira lo que dice Pablo aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecado
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolo todos los pecados. Te pregunto yo, ¿cuántos pecados te perdonó? Bueno, aquí dice todo. Los únicos pecados que no son perdonados fue la blasfemia contra el Espíritu Santo y la apostasía. Escucha, porque el Padre hizo provisión para el pecado, pero no para la apostasía. El que comete apostasía, el que niega a Jesús y se aparta, y no es como dice la doctrina calvinista, que se aparta es porque nunca fue. No. Para tú apartarte tienes que haber estado antes. Para tú cometer apostasía, tú tuviste que haber estado primero enlistado en el ejército de Jesucristo. Y con tu libre albedrío, negarlo. Y cuando lo niegas, te pierdes. Porque Jesucristo no puede morir dos veces. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pastor, pero Pablo dice que los fornicarios no entran. Mira, yo no me río de ti. No, yo me río de tanto tiempo que tú has estado. Hay muchos que dicen, no, yo llevo 30, 40, 80 años. Mira, qué tiempo perdido. Escuchando a fábulas, escuchando a cuentos, jugando a la iglesia, debiendo de ser ya maestros, siguen tomando leche. Pablo lo que está hablando aquí, y vamos a leer el pasaje en un momento, vaya buscándose allí, Primera de Corintios 6:9. Y Pablo lo que está diciendo, está hablando de un fornicario que no tenga a Jesús. Esos no entran, esos no van a entrar. Al contrario, él está exhortando a los hermanos, a los cristianos, a los hijos de Dios, que se apartaran de esa lista de pecados que él menciona ahí. Porque Pablo sabía el peligro que había o que hay. Porque eso es para hoy en día también. Aquellos que son hijos de Dios y van a fornicar o cometen fornicación o cualquiera de estos otros pecados. Pablo sabía de que podemos ser arrastrados por el deseo de nuestra carne y el engaño del enemigo. Y puede ser que lo sigas practicando hasta que seas engañado y cometas apostasía. Y ahí sí te pierdes. Entonces ya serías un fornicario que no va a ver al Señor, que no va a entrar al reino de Dios. Pero en ningún momento Pablo ni ningún otro apóstol enseña que un hijo de Dios que cometió fornicación se quede. No, porque eso no lo vas a encontrar en la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí, vamos a leer el pasaje. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escuche, ¿hay injustos en la iglesia del Señor? Claro que lo hay. Dice, ni los fornicarios,
ni los idólatras. Escucha, porque para ser idólatra no solamente tienes que tener un santo ahí en tu casa, un pedazo de yeso. No, puede ser tu carro, puede ser el dinero. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Escucha, porque tú no mientes en la planilla ahí del Incondá. Escucha, tú no mientes ahí para los food stamps. Tú no mientes en el diezmo. Ni los maldicientes. ¿Cuántos hermanos? Escucha, porque esto me ha pasado a mí. Hermanos que oyen esta palabra, la palabra de Dios, que tú la traes bien trazada, bien estudiada, para que los hermanos puedan crecer. Y entonces, como ellos no la entienden o no la han oído nunca, pues entonces te tildan, te maldicen y te dicen hasta hijo del diablo. Continúa diciendo Pablo aquí, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nuevamente, querido hermano, Pablo está regañando a los hermanos por el pleito que tenían entre ellos en ese momento. ¿Usted quiere saberlo? Bueno, no sea como los demás hermanos o los demás pastores. Dios bendiga a los pastores. Yo no hablo de ningún pastor. Yo hablo de la enseñanza que traen, que a veces está torcida. Cuando cogen un pasaje como ahora, 1 Corintios 6, el versículo 9 y 10, para decir de que ningún cristiano fornicario se va, pues entonces ya están haciendo una doctrina humana. ¿Por qué? Por no estudiar el contexto de este pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. No, Pablo no está diciendo que si un hermano cometió fornicación o otro pecado se queda o lo manda al infierno. No, eso no es lo que dice Pablo. Eso lo han inventado los maestros, los hermanos, los pastores de hoy, los cuales no saben cómo estudiar la palabra de Dios dentro de su contexto. Mire, escuche, 1 Corintios 5:1. Le hace el capítulo 6. ¿Ok? Le hace el capítulo 6 de 1 Corintios completo. No solamente el versículo 6, 9 y 10. Para que usted vea el por qué Pablo exhorta a los hermanos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, escuche, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Pablo no lo mandó al infierno? Porque era un hijo de Dios, era un cristiano.
Pero la disciplina de Dios vino sobre este fornicario. Lo sacaron fuera de la congregación y se lo entregaron a Satanás. ¿Cuántos entienden? Mire, otro caso. Muévase a 1 Corintios capítulo 11. Porque ese es el problema. Que cuando nosotros no entendemos que la disciplina de Dios se le tiene que hacer al cristiano hoy en día, por cuanto la palabra dice de que nosotros no iremos a juicio, no iremos a condenación, pues entonces la disciplina de Dios, cuando nosotros vamos a decir de este fornicario o cualquier otro pecado, que vuelvo y repito, está cubierto por la sangre de Jesús, por la intercesión de Jesús. Todos los pecados fueron perdonados, todos. El Padre hizo provisión para el pecado, pero no hizo provisión. Entonces, cuando un hijo de Dios escucha, peca, no se queda. Si viene el Señor en este momento y Él está cometiendo, esto es duro de decirlo, escucha, esto es duro de asimilarlo, pero es la verdad. Si viene el Señor en esta noche y tú estás cometiendo la fornicación, mira, te vas con el Señor. Esto es duro decirlo. Y yo sé que muchos hermanos van a brincar y van a hablar. Pero muéstrame con la Biblia cuál es el pecado que Jesús no perdonó, cuando la Biblia dice que fueron todos. Por eso es que al Hijo de Dios hay que corregirlo, hay que disciplinarlo ahora. Y mira, déjame hablarte aquí, 1 Corintios 11, 27, para que tú veas de qué manera viene la disciplina de Dios a nuestras vidas. Por cuanto tenemos que ser disciplinados ahora. Cuando te lees el capítulo 12, que ya lo vamos a leer, del libro de los Hebreos, para eso mismo dice que somos castigados, somos disciplinados por el Señor, para que participemos de su santidad. Dice 1 Corintios, 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual, escuche el versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen y muchos ya murieron. Tienes que ser corregido en vida. Mira, Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tienes que combatir contra el pecado. Tienes que decirle que no a tu carne. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
porque el Señor al que ama disciplina y azota. Escucha, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Él os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, escucha, todos han sido y van a ser participantes, entonces ya pasas a ser un bastardo y dejas de ser hijo. ¿Por qué? Porque no resististe la disciplina de Dios, te apartaste. Y ese es el contexto de este pasaje de Hebreos 2:14, donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos entienden? Pues claro, cuando te lees el contexto del capítulo 12 completo de los Hebreos, te vas a dar de cuenta que la disciplina de Dios es para que tú sigas caminando en camino de salvación, para que sigas participando de la santidad de Dios. Y si te apartas, ese es el contexto. Y si te apartas, pues entonces pasas a ser un bastardo y ya no eres hijo. Y entonces cuando te apartas, que cometes apostasía, pues ya te pierdes. Mira, un par de pasajes más y te acuérdate que nuestra consagración tiene que ser diaria. Y nuestra posición, pastor, somos santos, es eterna a través del sacrificio de Jesús. Escucha, porque ahora en mi posición yo no tengo ni mancha ni arruga. Estoy calificado para irme con el Señor. ¿Por qué? Porque Él me las quitó con su sacrificio. Por eso es que cuando Pablo habla del bautismo en agua, dice que somos sepultados juntamente con Él. Y al salir de las aguas, pues entonces ya somos una nueva criatura. Para el Padre, por eso es que mi viejo hombre, ya el Padre no lo mira. El Padre ahora me mira a través del sacrificio de su Hijo y a través de mi obediencia, como dice allí el apóstol Marcos, de que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Porque no es que el agua salve a nadie, no, es que lo que pasa es que a través de tu obediencia al bautismo, por eso es que tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque hay un misterio aquí. Cuando tú vas a las aguas y sales de ellas, tú eres una nueva creación para el Padre. Y esa es la que Él mira ahora. Él no mira a tu viejo hombre, porque si Él mirara tu viejo hombre, tendrías que morir. Tendrías que pagar por ti. Entonces tu viejo hombre fue clavado en la cruz con Cristo. Y ahora a través de la obediencia del bautismo, pues tú naces una nueva criatura. Y esa es la que mira Dios ahora. Te mira blanco, limpio, resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Ahora sí estás calificado. No hay nada que nosotros podamos hacer para producir santidad. Nosotros no podemos producir santidad. Te puedes echar creolina, te puedes echar cloro, lo que tú quieras echarte, que no te vas a limpiar. Si la Biblia dice que aún... Bueno, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Escucha, yo soy santo, fui santificado por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo y no por nada que yo tuve que hacer. El verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Escucha, yo soy perfecto, tú eres perfecto en Cristo para siempre. Con esa sola